amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un programa más de Puente de Opinión. Muchísimas gracias por estar con nosotros como siempre. Y hoy vamos a platicar sobre un tema candente, manipulado o no sé, vamos a platicar ahorita precisamente de esto, sobre todo la parte de salud. La salud es el tesoro más grande de los seres humanos y desgraciadamente cuando nos lo manipulan o cuando nosotros somos irresponsables en tener una buena orientación, una buena educación o no aceptamos hacer las cosas como debemos, bueno, pues nuestra salud se va a deteriorar. México está atravesando por una verdadera crisis de salud y si no se ponen las correcciones adecuadas con los dineros públicos, con la atención por estado o por como es aquí en la ciudad, o nosotros no tomamos la responsabilidad, créanme que esto se va a poner muy feo, se va a poner candente, como ahorita lo de los cambios estacionales que hay, ¿verdad, licenciado Becerra? Así es, como siempre, un honor estar aquí con ustedes, aquí en un programa de Puente de Opinión. Y pues sí, para platicar un tema que es muy sensible, es un tema que lamentablemente si no se abocan las autoridades a tomarlo en cuenta, puede venirse un problema que se les sale totalmente de control y que bueno, la salud siempre ha sido uno de los pilares en toda sociedad, ¿no? Para ello hemos invitado a una persona que es el licenciado Carlos Guillermo Chávez Córdoba. Él es un empresario, consultor, analista y devorador de información de mercados en la industria farmacéutica, más de 20 años de experiencia en la industria, tanto del punto de vista de los corporativos farmacéuticos y laboratorios como del punto de vista de los organismos de gobierno. Colaborador en una organización de más de 150 personas dedicada a visitar hospitales públicos y privados, entendiendo sus necesidades, siendo facilitador para que logren su objetivo. Y bueno, su lema, y para él lo más importante, como aquí lo refiere, es el paciente y su cura. Y bueno, vamos a comenzar con una pregunta. México, lo dijimos ahorita precisamente, estamos en una etapa difícil. Primera, porque obviamente tenemos una salud deplorable, nuestro sistema de salud está mal. Estamos con un altísimo porcentaje de personas obesas, ocupamos uno de los primeros lugares a nivel mundial, tanto en adultos como en niños en obesidad. Ocupamos ya uno de los primeros lugares también en diabetes, ocupamos uno de los primeros lugares en hipertensión arterial, de enfermedades metabólicas, de cáncer. Y todo va ligado, estos padecimientos van ligados y desgraciadamente van a consumir por sus complicaciones una gran parte del presupuesto. Correcto. Habrá gente que diga, bueno, está bien, pero es de medicina. No, van a inciden en un presupuesto en el bolsillo directo de la gente, porque el servicio que se dan en los hospitales y en muchos lados no es un servicio curativo, no es un servicio preventivo. Exactamente. ¿Qué nos puede decir, por ejemplo, ahorita en relación a todo el Plan Nacional de Salud, pero dirigido a salud? ¿Cree que esté bien orientado? Híjole, qué pregunta tan dura para empezar el programa. La verdad es que, a ver, yo creo que no. O sea, es decir, no creo que esté bien dirigido porque, y usted lo acaba de decir, doctor Cruz, nuestra salud está enfocada a ser una salud curativa y no preventiva. Y entonces no hay dinero que alcance para poder atendernos a todos. Es decir, probablemente nuestro sistema de salud curativo esté bien diseñado y probablemente tengamos una buena cobertura. El problema es que somos muchos. Pero de veras, ¿no? Tenemos una buena cobertura. Lo que pasa es que al ser tantos, ¿no? Eso está provocando que los presupuestos no lleguen a donde tienen que llegar. ¿Por qué? Por muchos factores. Porque se van quedando pequeñas cantidades por ahí. Porque se van, sí, por supuesto. O grandes. Esa es una realidad, no pequeñas o grandes cantidades, como dice el licenciado. El problema es que hay, no hay presupuesto que alcance para curarnos a todos si no nos prevenimos. Es decir, un marcapasos,
hablando de temas metabólicos, un tratamiento de diabetes con sus complicaciones que van a temas de corazón, a temas de riñón, a temas de extremidades, de heridas, Ojos. todo eso, ojos, ¿no? El tema de la obesidad, que es un tema netamente cardiovascular, incluso hasta motriz, ¿no? Cancerígeno, Cancerígeno. productor de diabetes. No hay presupuesto que alcance para ello. O sea, estamos hablando de dispositivos, de medicamentos, de tratamientos que valen miles de pesos o cientos de miles de pesos. Entonces, no hay dinero que alcance. Esa es la primera. La segunda es, no hay dinero que alcance y el dinero que se distribuye para eso no está con los estándares internacionales. Es decir, el estándar internacional más o menos dice que un país para tener un sistema de salud bueno, ¿no? Debe de rondar en un 6% del Producto Interno Bruto. Es decir, dedica el 6% de tu Producto Interno Bruto a temas de la salud. En México tenemos años dedicando el 2.5% del Producto Interno Bruto. Es decir, ahí ya hay un desfase muy grande en cantidades, ¿no? Entonces, vamos sumando esas cosas, vamos sumando que no nos prevenimos ninguno de nosotros, vamos sumando la corrupción, por supuesto, vamos sumando que el dinero no está distribuido de una manera equitativa y entonces eso provoca que llegue gente a los hospitales y entonces tenga que estar en sillas y en camillas en el pasillo y que no haya operaciones y que tenga uno que formarse 6 meses para tener una cita. Es decir, y además es un sistema de salud muy complejo, porque tenemos por un lado el Seguro Social, en donde estamos todos los que no trabajamos en el gobierno. Tenemos el ISSSTE, donde están todos los burócratas. Tenemos el sistema de Pemex. Tenemos el sistema de salud de la Secretaría de Marina, de la Secretaría de la Defensa. Tenemos de la Secretaría de Salud de los estados. Y entonces, y dentro de la Secretaría de Salud de los estados hay ISSSTEs, si me permiten la expresión, es decir, organismos dedicados a locales, estatales. Entonces, empecemos a ver, es un monstruo de 10,000 cabezas, ¿no? A ver, pero aquí la parte importante es esta. No va a haber dinero que alcance. Jamás. Pero esa distribución que se hace, ¿por qué se hace de esa forma? O sea, la distribución de los dineros, por ejemplo. La distribución del dinero históricamente se ha dado casi de mayor a menor. Es decir, prácticamente el 50% del presupuesto de salud que destina el gobierno de México se va al IMSS, ¿no? Porque es el sistema de salud que más concentra pacientes. Y de ahí nos vamos hacia abajo. Es decir, parecería mentira, pero el ISSSTE es uno de los que menos recibe dinero, ¿no? Entonces, dentro del esquema del IMSS se crearon otras opciones para poder atender gente que no tiene derecho al IMSS, ¿no? Es decir, pero no fue demagógico el asunto. Pues no tenía la capacidad siquiera para atender a sus propios derechohabientes. Pues sí, exactamente. Es decir, yo creo que se buscaron soluciones alternas en un tema político que al final no nos está llevando a una solución real, ¿no? Y eso va a seguir sucediendo. O sea, pero aquí la parte importante está bien, pues vámonos a un tema político, pero la política nunca va a resolver los problemas económicos. Jamás. Y los va a complicar. Sí. Entonces, pero bueno, vamos a ir platicando de esto. Sí, yo lo que quisiera es nada más dejar ahorita porque nos va a ganar aquí el tiempo para irnos a la salida del bloque. Sí quisiera hablar un poquito más también de la parte de la prevención, porque de verdad yo invitaría a todos los televidentes a que de verdad tratemos de hacer más ejercicio, una dieta muy establecida, porque todo eso impacta en dinero a nuestro país y bueno, a su salud obviamente, ¿no? Claro. Pero si queremos cambiar esta parte de la cuarta transformación y si queremos tener un mejor país, pues hay que empezar también en casa, haciendo la prevención, ¿no? Exacto. Y bueno, pues vamos ahorita a una pausa comercial y volvemos. Muchas gracias. Bien, estamos de regreso aquí en Puente de Opinión. Seguimos platicando de este tema tan delicado que es la salud en México.
y bueno, el presupuesto que le fue asignado al sector salud, sobre todo viéndolo en vísperas, digamos, del año 2020, ¿no? Lo que va a pasar. Yo he estado muy pendiente de las noticias y veo que sí va a haber un aumento por parte del gobierno federal, más o menos en 40,000 millones de pesos, obviamente distribuido a diferentes lugares, desde la Secretaría de Salud, el Instituto Mexicano del Seguro Social, el ISSSTE y demás. Pero yo no sé si realmente si sí llega bien estos recursos propiamente a donde tienen que llegar. Porque lamentablemente pues hacen recortes, se suben incluso facturaciones de productos, y eso, si no sé si una aspirina a lo mejor me cuesta, digo, por decir un ejemplo, 10 pesos, si me la suben a 30, pues podría haber tenido 3 aspirinas en vez de una sola aspirina. No sé ahí ustedes cómo lo ven, sobre todo por el ámbito empresarial, porque tengo entendido que hay 4 laboratorios ahorita que han sido los beneficiados de toda esta parte de dar la distribución, y si no se paga el precio que ellos quieren, pues entonces dicen, pues no te doy los medicamentos y hazle como quieres, y si se muere la gente, pues se muere y ya, como tal. Sí, aquí yo creo que una de las cuestiones interesantes aquí es, desgraciadamente, como todas las cosas, hay mucha corrupción, Hay, no podemos borrar las cosas de un no, momento para otro. Hay toda una infraestructura de corrupción y las infraestructuras de corrupción para limpiarlas llevan tiempo. correcto. Puede haber toda la buena voluntad del mundo, pero para quitarlas se tiene que trabajar incluso con ellas. Es No, como, por ejemplo, para quitar a la gente mala, pues se tiene que dialogar con ella primero. Si no, no se puede Sí, quitar. claro. Entonces, aquí una de las cuestiones interesantes, como dice el licenciado Becerra, es hasta dónde nosotros como sociedad podemos intervenir en eso. Hasta dónde nosotros podemos ayudar para que todos esos elementos que tenemos a nuestra disposición, nosotros podamos cooperar. A lo mejor no en la distribución de los dineros, porque ese ya está dado desde el año pasado, que es lo que de repente la gente no entiende. El Correcto. presupuesto de este año de salud está dado y aprobado desde el año pasado. Como será el del 2020, que Exactamente. se aprueba en este año. Exactamente. Así Entonces, de repente se escuchan cachetadas y bofetadas, pero es que no, a ver, esto ya estaba distribuido de la manera No, que ellos dijeron. y además es un tema constitucional. Pues, Así o sea, tiene que ahí ser. no hay más, ¿no? Pero la otra parte, ¿qué podemos hacer nosotros como sociedad? O sea, yo a las cosas que me dedico es principalmente a la prevención, Claro. que en la prevención es donde menos invierte. Por supuesto. Y lo peor del asunto, hay programas de prevención en todas las instituciones, en Correcto. todas, desde IMSS, desde Seguro, bueno, Salubridad, todo. Hay planes ya establecidos que uno de sus exdirectores en el sexenio pasado empezó a instituirlo de manera adecuada, pero de manera política, Ujú. que es la parte de la prevención. Es algo tan simple que es coma frutas, verduras, tome agua y haga ejercicio y ya. Ese es todo el asunto, que si se llevara a cabalidad, cambiaría la salud de los Por mexicanos. supuesto. Pero bueno, Pero, y lo acaba de decir, no en un plumazo. O sea, nos va a no, costar por 2 o 3 supuesto. generaciones, pero lo lograremos. Y tiene que romper también con nuestros propios Hábitos estándares. y estándares. Ahora, yo, perdón, me regreso un poquito a lo que comentaba Héctor. Es decir, el domingo, en un acto de esos que acostumbra hacer el presidente de la República, es fácil de hablar, ¿no? Y entonces dijo que iba a aumentar el presupuesto en 40,000 millones de pesos en salud. Yo la verdad es que no los veo. Es decir, o sea, el presupuesto del año pasado eran 643,000 millones y feria. Y el presupuesto propuesto para este año, bueno, para el 2020 es de 656,000 y feria. Es decir, hay 13,000 millones nada más. ¿De dónde saca, no, los otros 40,000? Y lo dice el mismo día que por la tarde entregaron el paquete económico. Es decir, o sea, no coinciden las cuentas. Una vez más, ¿de dónde? Matemática básica, pues, ¿de dónde vamos a sacar dinero? Entonces, pero eso, por supuesto, lo conocemos todos. O sea, todos vimos esa noticia de los 40,000 y luego uno empieza a hacer un barrido muy rápido del paquete y dice, pues no da.
Ujú. O sea, ¿de dónde vas a sacar 40,000 millones de pesos más? Entonces, pues es hablar, es decirle a la gente lo que quiere escuchar sin ningún análisis previo, sin ningún pensar lo que se está escuchando O para obtener. constancias documentales Claro, también, ¿no? claro, ¿no? Entonces, o sea, Ujú. ese es un problema muy grave que yo veo también, particularmente en este gobierno. Ujú. Y bien lo decía usted, o sea, el presupuesto está aprobado desde el año pasado y ahora se va a aprobar el Sí. del año siguiente. Es momento de que nosotros hagamos lo que nos corresponde previniendo. O sea, Yo creo que aquí uno de los temas interesantes es, ok, podríamos hablar que hay partidas extras. sí, sí, siempre, ¿no? Hay partidas extras que simplemente se van a sumar, no al presupuesto de ahorita que está aprobando la Cámara, Así es. sino al presupuesto que se está ejerciendo ahorita, que hay una Correcto, diferencia enorme. correcto. Entonces yo creo que ese es el equilibrio que Ahí que estaría podríamos la hablar. O otra sea, parte Ahí de, podría ¿no? estar la otra no se parte. está sumando todo. ¿Por qué? Porque hay partidas que se ponen Pero, asociadas. ¿cuánto hay que se debe? Es decir, o sea, Eh, hay muchísimo dinero a ver, que se debe. sí, pero hay, ese dinero ya está destinado. Yo platicaba alguna vez con alguien del presupuesto precisamente y me decía es que el señor va a tener para moverse esto, pero no estamos tomando en cuenta también que de todo lo que se gastaba, se ejercía más o menos como un 60% y el otro 40% se desviaba. Sí, Ahora, si ya no se desvía, hay un plus. exactamente. El tema es que no se Ese es el desvíe. asunto, O sea, exactamente. Ahora, aquí el asunto es pero ahí es donde entramos nosotros. cada uno, es decir, Exactamente. cada uno por nuestra parte, pero, y lo comentaba Héctor ahorita, es decir, hay Ujú. 4 compañías que dominan el mercado de la distribución en Sí. México, ¿no? Y que esas compañías construyeron a base de trabajo, a base de esfuerzo, a base de relaciones, como sea, construyeron esos imperios. Pero la misma industria es la que les da las cosas, es decir, a cómo se mueven las cosas en la venta gobierno es, yo distribuidor voy, toco la puerta del laboratorio y el laboratorio me da un apoyo para distribuir sus medicamentos. Sí. Entonces los mismos laboratorios son los que fueron creciendo esas empresas, ¿no? Entonces, al crecer esas empresas, ahorita es muy complicado poderlos quitar del medio. O sea, Pero igual la parte interesante es igual cuánto inflan. Si alguien se apropia del mercado, desgraciadamente lo infla de una manera brutal. Es un A monopolio. ver, aquí yo no estoy, yo estoy de acuerdo. Me decían los refrescos tienen, las compañías refresqueras tienen una distribución o las de pan tienen una mejor distribución que todas. sí, por Llegan hasta el supuesto. último Ujú. y a lo El mejor si se rincón de todos, pusieran ¿no? de acuerdo, pues a lo mejor serían los distribuidores de medicina, ¿no? Pero Les es que no se costaría. puede, No, ¿no? no, no, O por sea, decir algo, por decir algo. Entonces, aquí la parte interesante es esta. Está bien, nos vamos a ir en los mismos estándares, donde, por ejemplo, hacen compras tramposas de repente. Las compras tramposas, o sea, no te compro todo y ya al final de mes, como no tienes, ahora sí te vendo, pero con un precio mucho más alto. eso es lo que está sucediendo ahorita. O sea, al estar, A ver, perdón, eso fue lo que hicieron durante 20 años. Ujú. pues sí, sí. O sea, Ese es el y no problema, solo en la industria de la salud, en todo, en todo, por ¿no? O supuesto. sea, ese Entonces, es un tema, aquí ¿no? la parte interesante sería, como dicen, ok, vámonos, por ejemplo, a la distribución. Yo estoy de acuerdo que se le tienen que pagar incluso un poquito más del estándar del tabulador de Correcto. venta. Yo estoy de acuerdo porque son artículos de primera necesidad, Y es un costo altísimo. pero no ese nivel. No, estoy de acuerdo. O sea, a ver, ¿quién llega a Guerrero Negro, Baja California? Es decir, o sea, Ujú. solo un distribuidor, pues, Sí, ¿no? pero ¿por qué? Es que ese es el No, problema. porque tiene la capacidad de poder pulverizar esas entregas. O la otra, porque en su momento, pues a los demás se las negaron y ya no pudieron. Por supuesto. Y eso ¿No? fue lo que pasó. Ese es el problema que se está presentando ahorita, que están hablando, por ejemplo, de gente que se dedicaba a distribuir medicina, pues sabes qué, pues, te lo doy a ti, pero usted no puede. Y a lo Así mejor el es. licenciado pudo haber tenido una empresa chiquita que pudo distribuir Ahorita en Guerrero Negro. hay una Claro. gran cantidad de distribuidores medianos y pequeños que Exactamente. están quebrados. Ahora, ¿por qué? Están quebrados porque no tienen acceso a las Exacto. nuevas compras. O en parte, porque no tienen la infraestructura. No tienen infraestructura También. y les deben mucho dinero. Eso. ¿No? Eso Pero que- bueno,
Vamos a una pequeña pausa comercial y volvemos. Muchas gracias. Bien, seguimos aquí en el programa y bueno, pues está poniendo un poquito interesante esta parte. La parte de la distribución que hablábamos. Sé que las empresas como de pan, de refrescos, toda esta parte, sí llegan a todos lados. Yo quisiera preguntarles a ustedes cómo ven ahorita qué está pasando en México, porque yo recuerdo que ahorita la gente se ha quejado mucho del desabasto que hay de medicamentos, no sé a consecuencia de qué sea esta parte, y pues sí es preocupante porque puede llegar a pasar un problema mayor si no se les dan los medicamentos adecuados a ya sean niños, jóvenes, adultos, ¿no? ¿Ustedes cómo ven esta parte o qué ha pasado? Bueno, el tema del desabasto es real. Es decir, o sea, es un tema que está y que está afectando a muchísima gente. Sobre todo, y además, no es unas papas, o sea, es un medicamento que permite a la gente seguir viva, pues. Claro. ¿no? Entonces, la parte del desabasto en los medicamentos de cáncer, por ejemplo, oncológicos, el desabasto en la parte de vacunas, ¿no? Al final vivimos en un mundo global y entonces las cosas, particularmente en el tema de las vacunas, lo que sucede es que se empieza a dar el brote de sarampión, ¿no? En Europa, y entonces pues todo el mundo fue y le vendió a Europa, ¿no? Y entonces luego comienza el brote a moverse a Estados Unidos y pues luego van y le venden a Estados Unidos. Y entonces empieza a surgir más o menos en México y pues ya no hay. Porque la producción ya se fue a otros lados, ¿no? Eso es lo que sucede. El problema es que aquí en México nos venden los remanentes. Pues y toda la vida ha sido eso. sí. Incluso, por ejemplo, tuvimos la experiencia con Calderón cuando lo del, H1, como dijo nada más, H1. Sí. El Esa, H1. Se creó una empresa paraestatal, le metieron 2,000 millones de pesos para hacerla con el doctor. Estaba el director de salubridad en esos tiempos. Se iba a hacer una empresa dependiente del gobierno precisamente para ya no depender de las compras. Hay algo chistoso. México las paga de contado y por adelantado. Pero si no alcanza, no le dan, aunque las haya pagado. Okay. Bueno, se creó esa empresa. Y al final del cuento, creo que nada más hicieron 2 paredones como una ¿cómo se llama? Refinería que iban a hacer, que nada más hicieron la barda. Aquí hicieron nada más los paredones, se gastaron 2,000 millones de pesos. Es una cosa fea. Sí, bueno, sí. Se iba a hacer esto y al final del cuento volvieron a hacer lo mismo en el sexenio anterior de hacer nuevamente esta empresa y al final dijeron que no, que mejor no, que la medio privatizaban y le iban a comprar una empresa francesa las vacunas. Y al final les hicieron exactamente lo mismo. Es el remanente, lo que están vendiendo. Y haga lo que haga el gobierno le van a seguir vendiendo el remanente. Tiene una desventaja, medios, que ahorita sí van a magnificar todo de una manera brutal. Claro, ese es el tema también. Es decir, ahorita lo que ocurre en China lo sabemos en un tuitazo, pues, ¿no? O sea, y entonces eso también provoca que las cosas se magnifiquen. Y la forma más. del tuitazo. Y la forma Además, del tuitazo. que eso es lo peor. Y la forma en donde yo veo que el gobierno mexicano no tiene una estrategia definida de control de daños. Sí. Pues, ¿no? Eso yo creo que esa es quizá la parte más difícil de todas que le falta al gobierno actual. Claro. El control de daños. Claro. No calcula. No, el problema es que está recibiendo una cantidad inmensa de ataques falsos. Por todos lados. Bueno, y debería tener una oficina de respuesta. Pues todos lo tienen, ¿no? El problema es que no le hace daño al maestro de esto, que es el presidente de Estados Unidos, que nada más con el puro tweet es con lo que destruye a todos. Con eso gobierna, ¿no? Bueno, yo creo que aquí sería interesante que hicieran algo semejante si es que no quieren pagar a medios, no en la magnitud como pagaban antes,
por arriba, por abajo, por el medio y por el subterráneo. Por todos lados. Entonces, aquí la parte interesante sería eso, una estrategia, ¿para qué serviría? ¿Para proteger al gobierno? No, No, para protegernos a nosotros como consumidores, claro. de que nos dijeran realmente, que no nos espantaran tanto. Por ejemplo, lo que decían de los tratamientos de cáncer, sí hubo un desabasto, pero no tanto como dicen. Sí falleció una niña, pero falleció porque iba a fallecer, Sí, no, porque ya no sus condiciones fue. generales, Pero pobrecita, no hay estaba control mal. de daños. Exactamente. O sea, Y eso finalmente repercute en nuestra salud, claro. porque entonces yo ya no acudo al hospital porque a lo mejor no me van a atender. Y eso es salud. No, y además, doctor, nos estamos quedando atrás. Es decir, Sí. ¿cuántos países ya están muy avanzados en el tema de legislación por ejemplo, la cannabis para uso médico? Es Por ejemplo. maravilloso. O sea, Ah. ya están avanzados, ya tienen, y nosotros no, seguimos debatiendo que si hace daño, que si no hace daño. A ver, olvidemos el tema droga, enfoquémonos en el tema salud con esas Es que el sustancias, patrón no quiere, ¿no? Pues sí, pero el patrón no está aquí. no, está allá mandando tweets. Ese es el problema. El problema es que aquí, por ejemplo, México sí ha hecho legislaciones e incluso la legislación sobre la cannabis, México tuvo 6 meses de cannabis medicinal con un funcionamiento perfecto y lo hizo el general Lázaro Cárdenas. Ujú, Fue claro. algo maravilloso. El detalle aquí es que de allá hubo otros negocios muy fuertes. Yo tengo escrito un libro sobre cannabis. ¿Tiene que perdonarme? Un libro escrito sobre Ok. cannabis. Ujú. Entonces, me sé más o menos la historia completita, la historia económica y aparte de la La medicina. política Entonces, aquí la parte interesante es esta. Se legisla y veces a favor de quién. Claro. Ese es uno de los factores importantes. Si allá dicen que no, allá no es posible que estén haciendo un negocio en un solo estado de 13,000 millones de dólares, que es Colorado, Ujú. y aquí nos andamos. Yo creo que si se autorizara aquí, se calcula que el mercado negro en México ahorita, con lo que se usa, se calcula entre 4 y 7 mil millones de dólares ahorita. Seguro. En el momento que se abra solamente por la pura cannabis medicinal, se abre un mercado de 13 mil millones de dólares, que es el equivalente al 60% de lo que se utiliza en México para el Sistema Nacional de Salud. Claro. Claro. Qué bárbaro. Claro. O sea, pero volvemos a lo mismo, doctor. Es un tema de Sí. prevención Sí. y de adquisición, permitamos usar esa palabra, de nuevas formas de tratamiento. Claro. O sea, la medicina tiene que evolucionar Sí. como evoluciona la historia de la humanidad, ¿no? Y también hay cuestiones políticas ahí, porque igual de repente no nos dejan desarrollar sustancias, como por ejemplo, a México se le impusieron algunas cosas que no puede hacer grandes adelantos de investigación en determinados rubros, si no permitían la nacionalización Del petróleo. del petróleo. Pues sí, seguro. Qué bárbaro. Seguro. Eso No. habla muy mal de cómo estamos realmente esa parte. El problema es que nos vendieron como país con el Tratado de Libre Comercio y todo lo demás para depender de un solo país. No es lo mismo depender, lo que decíamos hace rato de distribuidores. Si yo tengo 50 distribuidores y me fallan 40, me Hay 10 quedan más, 10. Claro. Pero si aquí tengo 4 y los 4 se me ponen al brinco, me ahorcan. Hoy estamos dependiendo en la economía un 90%, ya sabemos de quién. Así es. Yo he estado escuchando mucho algunas dudas en las redes sociales en torno a que cómo quieren ahorita cambiar el siguiente segundo semestre, digamos, del 2019. Y por lo que he estado escuchando es que el gobierno federal lo que quiere es que ya no existan los distribuidores de Es correcto. medicamentos, que ya quieren que los laboratorios directamente les vendan al gobierno con tal de quitar esa ganancia, digamos, Sí. esa intermediación, por así decirlo, de los De los distribuidores. Pero pues yo no sé si los laboratorios tengan la infraestructura, porque ellos se dedican a investigación, creación. Yo creo que aquí es al revés. Pues cada laboratorio tiene la producción de un determinado medicamento. Y No, una determinada cantidad. hay que buscar si el gobierno tiene la infraestructura para poder. Distribuir, No la tiene. Primero, no. No la tiene. Primero, captar. porque es diferente la producción a la distribución. Sí, claro. Bueno, Ujú.
Si el gobierno tiene la capacidad de hacer una recolección de estos, tendría que crear un organismo autónomo de compra y después otro organismo para distribución. Que no lo pueden hacer. Ese es el problema. Vamos a una pausa comercial porque ya se está poniendo esto muy interesante. Muchas gracias. Bien, estamos de vuelta y bueno, pues se quedó esta parte de quitamos a los distribuidores, los laboratorios investigan, crean, pero el gobierno tendrá la capacidad de almacenaje, No. de recepción, No. de distribución. No. Hay otra cosa interesante. La investigación médica que se hace en México a nivel de producción de medicamentos es casi nula. Pues no, porque los grandes distribuidores, tus corporativos, son los que investigan y desarrollan y luego Exactamente. ya nada más Y comercializan. la otra, generalmente los grandes laboratorios que hay en México en producción son ya de patentes vencidas. Correcto, producen genéricos. Exactamente. Sí, Entonces, sí. hasta ahí, a nivel de investigación, estamos un poquito abajo. Se han investigado algunos fármacos, algunos medicamentos en México, que uno lo desecharon. Y eso lo hizo el Seguro Social. El Seguro Social tiene toda la infraestructura para hacer cualquier tipo de investigaciones. Mejor que el mejor laboratorio del mundo, porque tiene el dinero, tiene la infraestructura, tiene la gente, tiene pacientes y tiene toda la infraestructura Para médica hacer todos para los hacerlo. protocolos, claro. Lo hicieron, ellos hicieron la tableta del segundo día. Y la crearon en el sexenio de Luis Echeverría, el banco, quién sabe por qué hacen esas cosas. El Fondo Monetario Internacional exigió que bajara ¿cómo se llama? El índice de natalidad. Entonces lo que pasó es que le encargaron al Seguro Social que creara un medicamento que sirviera como que tuviera efectos anticonceptivos y lo usaron de un medicamento natural y lo lograron. Pero en el momento que entró el siguiente sexenio, pues, Lo borraron. Dijeron que ya Como cualquier cosa. lo quitaron por cuestiones que no voy a decir. Claro. Y sin embargo Francia lo sacó, son miles de millones de dólares como la tableta del segundo día. Sí, Otro, por ejemplo, un derivado de la ¿cómo se llama? De la guayaba, de las hojas de la guayaba. Lo hizo el Seguro Social también. Y ahorita se está vendiendo, es un medicamento para la colitis, para gastritis y todo lo demás, derivado de una planta. Otro, por ejemplo, derivados del espárrago. Hay un medicamento que ya se utiliza en medicina alópata para tratamientos de próstata. O sea, También desarrollado en México. Por supuesto. Y si nosotros queremos, lo podemos hacer. En México tenemos investigadores maravillosos, pero el problema es que no nos dejan hacer investigación. Y salen ya con la otra, ok, ya no te vendo porque igual puede haber cierto contubernio entre productores y distribuidores. Ahora, ¿se van a China a comprar medicamentos? Pues no, o sea, eso sonó también mucho, ¿no? ¿No es muy agresivo? Pues es demasiado agresivo. A ver, ahorita tenemos medicamentos hindús en México, ¿no? Tenemos medicamentos chinos, tenemos medicamentos de todos lados. Dispositivos médicos tenemos miles de toda la parte, de todo el mundo. Pero han pasado por un proceso de autorización a través de la COFEPRIS, ¿no? Lo que estaba sucediendo, lo que temíamos todos dentro de la industria farmacéutica y todos los derivados es que en estas licitaciones, al no tener el gobierno un precio conveniente, voltearan a China o a cualquier y dijeran, tráetelo, ¿no? Pero tráetelo free, ¿no? Libre paso. Entonces, ¿qué iba a tomar nuestra ciudadanía? Destruye todo. ¿No? O sea, y el otro problema sería una competencia desleal. Por supuesto. ¿Por qué? Porque si hay un laboratorio, es como si aquí dicen, ¿no? Que toda la ropa viene de China o de otro país que no paga aranceles con nosotros y no paga un peso de impuesto. Pues destruye a toda la planta. Está bien, hay camisas de 20 pesos, pero hay 500 personas que se van a quedar sin trabajo. Claro. Y no es un tema de que no vengan, o sea, claro que vengan todos, pues hay que competir, pero en igualdad de circunstancias, ¿no? Aquí yo creo que hay varias cuestiones que se presentan, ¿no? Yo creo que es una palanca de negociación.
Ujú. O sea, no me vendes tú, entonces le compro a él. Claro, claro, eso es lo que... A Y ver, entonces sí ¿qué es lo vamos a que está sentarnos a sucediendo negociar, ahorita? ¿no? O sea, ahorita se hizo una licitación a la mitad del año. Ujú. Es decir, por ley, el gobierno puede comprar o tiene la obligación de comprar el 40% de un contrato, Ujú. ¿no? Y entonces eso sucedió de enero a junio, julio más o menos. Y entonces el gobierno sacó otra licitación consolidada de mitad del año, es decir, del segundo semestre. ¿Qué es lo que sucedió? Que bajaron los precios, el gobierno dijo, a ver, lo que antes yo compré a 2, estoy inventando por supuesto, ahora te lo voy a comprar a 1.60. Ujú. ¿Por qué? Porque ya no va a haber distribuidores, solo va a ser el laboratorio, entonces te estás quitando costos, lo que sea. Y entonces, pues nadie dio los precios, es decir, hubo muchas partidas que le llamamos que quedaron desiertas. ¿Y cómo llegaron a ese precio? Es un algoritmo que al final les resta el número que pensaste y da, ¿no? O sea, toman en cuenta las últimas 4 licitaciones, toman en cuenta... Sí, porque toman en cuenta precios de licitaciones nacionales, toman en cuenta compras extraordinarias, toman en cuenta últimos contratos de no sé qué, en fin, una gran cantidad de cosas. Y llegan a un precio máximo de referencia, así se le llama. Ujú. Entonces, los precios máximos de referencia, dicho por amigos que tienen laboratorios o trabajan en laboratorios, no es ni siquiera el costo del medicamento. Es decir, Ujú. el gobierno quiere que yo le venda este medicamento a 10 cuando a mí me cuesta, ¿no? 12. Hacerlo. A ver, entonces tenemos una perspectiva equivocada de costos. A ver, yo puedo pensar, y voy a poner de abogado del diablo, Sí, sí. ¿sale? Sí. Yo puedo pensar que todos los distribuidores de aquí hicieron un negocio fraudulento con el gobierno Ujú. y por lo tanto se roban el 60%. Doy por sentado que lo que cuesta es el 40, el costo real son 40 pesos o el Pues sí, 40%. digamos, o sea, Ahora, el problema grave es este. A lo mejor sí es el costo real de un medicamento mal hecho, con una menor cantidad de de sustancia sustancia activa activa. y todo lo demás. Y me traigo el de otro país que a lo mejor trae lo mismo a un costo aparentemente real. Ujú. ¿Nos conviene? A ver, y poniendo un poquito el contexto, es decir, normalmente, porque todo se mueve, Ujú. el laboratorio le da al distribuidor un margen más o menos del 10%. Es decir, eh, lo que cuesta 10, yo distribuidor lo tengo que vender a 11. Ujú. ¿No? Y con ese 10% es con lo que tomo gastos de almacenaje, de distribución, de cobranza, de financiamiento, de todo lo que necesito. Entonces, el gobierno lo que dice es, quito al distribuidor y entonces me lo vas a vender a 10, ¿no? Pero es una matemática muy Pero, ¿y primitiva, cómo le va a pues. hacer? ¿Cómo le va a hacer? Ahí la duda sería, ¿cómo le va a hacer entonces ahora para distribuir? No lo puede hacer. Tan no lo pudo hacer que sacaron una licitación única y exclusivamente para distribución de los medicamentos. Es decir, ya te compré a ti, Héctor Laboratorio, Ujú. ya lo tengo yo en mi almacén ¿Y gobierno dónde va a estar el y le almacén? pido al doctor Cruz que lo distribuya. A lo mejor se lo doy en 20 pesos en lugar de 10. Al final va a salir más caro. Pero a ver, vamos a suponer que no saliera más caro, que saliera Tablas, igual, igual. pero ya sin que se robara nada. ¿Conviene eso? No conviene. A ver, O sea, no conviene conviene que no se robe nada. Exactamente. No conviene que el Dije, gobierno no, pues se ya estamos convierta en mal. eso. No, es que el gobierno no. A ver, el gobierno no está para almacenar y distribuir medicamentos. Ujú. El gobierno está para tener un presupuesto y ejercerlo de la manera más eficiente posible. Ujú. ¿No? Eficaz y eficiente. Claro, ¿no? Claro. Pues es como un carro, ¿no? Como un carro. Está arrancando. Pues sí, no, bueno, pero doctor, el problema es que cuando están arrancando un carro sin saberlo manejar. A ver, el problema es Ese que es era el un problema. carro que estaba hecho con piezas de 40 carros. Yo estoy de acuerdo. Y el otro problema que yo lo veo así, yo estoy fuera, yo estoy viendo de afuera. El problema es que a lo mejor había una continuidad en formas buenas, malas y pésimas entre unos gobiernos y otros. Puede ser. Uno de los errores que creo que cometió este gobierno es Ujú. meternos a todos en el mismo saco. Ujú. A ver, todos los que nos dedicamos a la iniciativa privada en el tema de distribución de medicamentos somos corruptos. Pero Punto. de veras todos. No, es que no. O sea, sí hay Ahora, corrupción, claro, pero no todos debemos a de estar en muchos. el mismo saco. Ajá, bueno, ¿y qué hacer entonces?
Yo creo que lo que hay que hacer es una planeación a largo plazo. ¿Quién la tiene que hacer? La tiene que hacer Todos. dirigida Y en todos. el tema de gobierno, por el gobierno, participando todos nosotros. Ustedes, por ejemplo, como empresarios, se acercan, por ejemplo, a la oficina de la presidencia para hablar, no sé, con el señor Romo, por ejemplo. ¿Les hacen caso? Yo no lo he hecho. ¿Por qué? Yo no lo he hecho porque el tamaño de mi compañía no es un tamaño tan grande como para tener esa repercusión. Pero, a ver, pero si se juntan, organismos sí lo han Ajá. hecho ¿y? y no se ha llegado a nada nuevo. Es decir, o Ujú. sea, el gobierno ya definió lo que va a hacer y lo va a hacer pésele a quien le ¿Y pese. entonces quién se llevó ese 40%? Ese ¿Los mismos? 40%, no, pues ahorita hay un limbo ahí tremendo, porque no se ha ejercido el presupuesto. Y por ley no se tiene que aplicar. Por ley el Hay presupuesto tiempos específicos de va- aplicación y va del etiquetado, presupuesto. ¿no? ¿eh? Y hay y va tiempos etiquetado, específicos por además. supuesto, y si no se los quitan, Exactamente. se los quitan. O sea, entonces, ¿Es lo que están esperando? yo creo que Para ejercerlo normalmente libremente. lo que sucede en nuestra industria es que en diciembre se paga todo lo que se tiene que pagar, porque les quitan el presupuesto. Entonces, todo lo que está atrasado, págalo, ¿no? Pero lo atrasado. Pero ¿y si no compras más en el segundo semestre, cómo le Pues, haces? ese es el problema. O sea, traemos un default, ¿no? O traemos A ver, un atraso. la pregunta aquí que yo haría sería, ¿por qué compra diferida? ¿No se puede comprar todo de un año? No, se contrata ¿Regresamos un con año. eso? ¿Regresamos con eso? Regresamos con eso. Vamos a una pausa comercial. Volvemos. Muchas gracias. Bien, seguimos aquí en el programa y bueno, pues ya tocamos algunos aspectos de lo que se plantea hacer por este gobierno, este segundo semestre, pero he estado viendo en redes sociales ahorita que nos plantean un poquito la parte de los hospitales. La gente se queja mucho de que no se les da la atención, de que si están sobresaturados, de que si pues está rebasado toda esta parte. Pero no sé qué piensan ustedes en base a los hospitales. O sea, yo creo que los hospitales que tenemos están rebasados. Es decir, o sea, en México tenemos estupendos hospitales. Los tenemos que vienen médicos de todas las partes del mundo a entrenarse y a practicar en los hospitales de México. Sí. ¿Por qué? Porque tenemos tecnología de punta, porque tenemos instalaciones padrísimas, porque los mejores doctores están en los hospitales públicos. El problema es que todo lo queremos resolver en el hospital y ahí es donde, diría mi abuelita, la puerca torció el rabo. No les va a alcanzar. No alcanza. Es decir, no puede ser que uno llegue a su clínica familiar del IMSS y tenga que llegar a las 5 de la mañana para ver si alcanza una de las 3 o 4 fichas que dan, ¿no? O sea, estamos rebasados. Ahora, ¿cuál es la solución según yo? Evitemos llegar a los hospitales. Con prevención. Prevengamos. A ver, ¿no? aquí entonces los hospitales tendrían que salir. A ver. A ver si me doy a entender. No, Los hospitales tendrían que salir a las comunidades, no que se lleven físicamente el hospital, sino la atención preventiva de los hospitales. Claro. Más políticas públicas incluso. Claro, ¿no? o sea, detengamos la llegada de la gente al hospital. Exacto. Saldría más barato. Mucho más barato. Además, y vestiría al sistema de salud de otra forma. Mucho más barato. Bueno. Y entonces sí el presupuesto que hay podría usarse para atender lo que ya existe, pero evitamos que la gente siga llegando. Por ejemplo, nada más por mencionar algo, el tratamiento de una persona diabética sin complicaciones es aproximadamente entre 10 y 16 mil pesos al año, porque solamente requiere medicamento con una buena dieta, con ejercicio, coma jugos, frutas y verduras. Correcto. Y ya, bueno. Y el tratamiento de un paciente complicado, por ejemplo, insuficiencia renal. Ahorita tenemos una epidemia brutal, hay 300,000 personas con insuficiencia renal en activo ya con diálisis. Correcto. Cuesta 300,000 pesos por año. Una atención por persona. Claro. Pero hay un universo de aproximadamente 3,5, 4 millones de personas ya con un estado pre-falla renal.
que en 5 años, como no se está llevando eso, van a llegar a ser problemas gravísimos. Entonces, ¿por qué no proponer que los hospitales salgan en sus áreas preventivas y no que estén esperando a ver si llegan a mis instalaciones y los pongo a hacer ejercicio allá? Tenemos una infraestructura fuerte. A ver, existen los edificios, Uh-huh. no se está llevando a cabo. Es decir, hay una gran cantidad de clínicas rurales en el país, ¿no? Construidas y abandonadas. 200 hablaban. Pero a mí Sí, me y parece no que tienen son nada de muchas más. equipo. Pues no tienen equipo, es decir, o sea, es una cadena, pues, o sea, no tienen equipo porque pues no llegó el presupuesto para allá, por la razón que sea, ¿no? Y no se atiende ahí. Entonces, ese es el sentido de las cosas. O sea, Pero cada municipio, ¿por qué no habilita una parte de ellos para hacerlo preventivo? pues porque les quitas presupuesto para otras cosas, ¿no? O sea, Sí, no digo que sea el presupuesto del municipio, sino digamos que de esos mismos hospitales poner alguna especie de consultorio o videos o alguna cuestión para esta parte de políticas públicas y de prevención, porque si no, de aquí a que construyes un consultorio, una clínica, lo que sea, es muy complicado. en alguna ocasión yo propuse en el Plan Nacional de Desarrollo, me dijeron haz algo y lo hicimos. Ujú, Contratamos a doctores en epidemiología y otras cosas y se lo presentamos a alguien. ujú. Y lo que nosotros proponíamos es, por eso preguntaba si tenemos la infraestructura para eso. Y lo que yo les decía, a ver, ¿cuántos pasantes tenemos a nivel nacional Ujú, de medicina, ujú. de nutrición, de psicología, de odontología, de psicología? Hay en todos lados. Claro. Las universidades están sacando Doctor, gente de una manera ¿cuántos brutal. muchachos se quedan en el examen de especialidad? Sí, el Miles. 99%, porque no Entonces, hay lugares para todos. pero entonces el tema es aquí que, no, es que es médico general. No, espérame, No, es médico no. general. Es A decir, ver, o sea, pero es que ese tiene los no, conocimientos. pero es que esa es la base. Es Claro, que ahí está la solución. claro, Donde hay más desprecio es donde está la solución. Entonces, ¿qué es lo que se hace? ¿Por qué no en cada municipio la educación se dice, se habla y se enseña? Claro. Y eso no me voy a traer a una persona de un lugar que se llama Santiago, que tiene 3,000 habitantes, me lo voy a traer a la Ciudad de México. ¿Por qué no mejor la llevo? claro. Y me pongo de acuerdo, el presidente municipal, que me ponga una aula, que me la habilite con un proyector y ya. Hasta para enseñar a comer, No, es realmente. que O a sea, eso es que voy. esa es la parte que luego no A eso hacen. voy, que me habilite el presidente municipal esto, que me presten el auditorio del lugar o una de los salones y que obliguen a los papás a ir a recibir clases de nutrición, de prevención, de ejercicio, bien guiada por gente que sí sabe. Claro. Sí, eso podría ser muy ¿En Pero, buena cuánto idea. nos saldría eso? no, pues, lo que Bueno, nos salga, doctor, eso, es ahorro. eso es lo que tienen en infraestructura los grandes hospitales aquí en México ahorita. Esa es la prevención. Porque la gente de repente escucha y dice es prevención en las vacunas. No, 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 esa es otra cosa. La prevención que me enseñen a comer, que me enseñen a caminar, que me enseñen a tomar líquido y que me enseñen a tener una actitud positiva ante la vida. Correcto. Eso es todo. Que nuestros indicadores corporales estén bien. Exacto. Y que acepte que la salud es lo que decía en un principio, mi responsabilidad, la mía. No es solamente una responsabilidad de gobierno. Claro. Sí, De porque acuerdo. hasta la limpieza influye en toda esta Claro, parte. O es, sea, es absoluta. Nuestro cuerpo es una gran ciudad que requiere sistemas de drenaje limpios, sistemas de alumbrado, sistemas de luz, de drenaje, de luminarias. respiración, de todo. Eso es lo que es nuestro cuerpo. Claro. Por eso estamos enfermos. Pues sí. Pues Nos sí. inundamos. Y Sí. bueno, Bueno, aparte de los hospitales, esta parte, digo, ya nos quedan pocos minutos, pero algún último comentario que desean realizar en torno al programa. No, yo creo que este es un tema que da para hablar muchísimo más. Muchísimo. Una gran parte de responsabilidad somos nosotros mismos, sí. ¿no? Eso creo que lo tenemos concluido. Dos, a mí me parece que el presupuesto gubernamental en salud tiene que estar mejor distribuido, ¿no? Y tres, yo creo que debemos de estar enfocados no a curar, sino a buscar prevenir de alguna forma. Porque
no hay presupuesto para todos los stents que necesitamos, Sí. no hay presupuesto para todos los dispositivos que necesitamos, no hay presupuesto para todas las máquinas de diálisis que necesitamos. O sea, no es posible, no hay dinero que alcance. Pero esas son las consecuencias de lo Claro. que se podría evitar hasta con deporte, ¿no? Como Claro. dijo el filósofo aquel, pero qué necesidad. Pero qué necesidad. Ese es el problema. Yo creo que aquí una de las partes importantísimas que debemos tomar muy en cuenta, nosotros como sociedad tenemos obligaciones. La obligación que tenemos es tomar acciones preventivas y a través del aprendizaje. Todas las instituciones tienen la obligación de enseñarnos y de educarnos, porque es una obligación de ellos, de ponernos todos los medios para que aprendamos a educarnos, a prevenir padecimientos. Pero también, no solamente es eso, nosotros les estamos pagando a ellos. Nosotros estamos manteniéndoles su sueldo, nosotros estamos dándoles toda la infraestructura que tienen ahorita, buena o mala, pero nosotros como sociedad se la estamos dando a través de nuestros impuestos, de nuestro trabajo y todo lo demás. Tenemos la obligación de exigirles como sociedad al gobierno Claro. que ejerce esos presupuestos de una manera sabia, como dicen, Correcto. pero que haga una distribución real, que haga una distribución a lo mejor no 100% diferente, pero sí más funcional. Ujú. Y que nosotros pongamos la parte que nos toca, no estar esperando que el gobierno me mande cosas, sino que Y yo nos lo vaya a resuelva pedir todo, claro. y que empiece por mi casa, viendo cuáles son las actitudes malas que tengo en relación a salud, en relación a alimentación, Ujú. en relación a buenos hábitos, en relación a un respeto adecuado ante mi familia. El deporte. Exactamente. Incluso. Entonces, yo creo que aquí la parte interesante es eso. Yo creo que sí va a haber cambios. Yo tengo la esperanza que sea para bien. ¿Por qué? Porque tiene que ser. Claro. Si no es así, si yo pienso lo contrario, pues estoy destinando a mi país a que se Sí, acabe claro, por y que supuesto. sufra más de lo que ha sufrido. Entonces, yo creo que debemos de tener la esperanza de que todo va a estar bien, pero no es como decía el rayito de esperanza de este lado. Claro. Somos nosotros como país. Nosotros no somos un partido político. Nosotros somos una sociedad y una sociedad que tiene que ser funcional. Una sociedad que tiene que dar lo que sí, pero a través del aprendizaje. No nada más estar esperando, tráeme jeringas y tráeme pastillas y tráeme esto y tráeme lo otro. Y lo peor del asunto, y eso tómenlo en cuenta, si no lo hacemos así, ese dinero de salud va a salir de su bolsillo. Aparte de todo lo que se le da al hospital, hay una gran cantidad de dinero que se gasta por fuera en toda la situación de curación. Y se Ujú. lleva más o menos el 30 o 40% de los ingresos de una casa. Claro. Ese es lo peor del asunto. Claro. Seguro. Bien, pues lamentablemente se nos ha agotado aquí el tiempo del programa, no el tema, porque nos No, faltó pero mucho tocar más. incluso qué va a pasar ahorita pues, en este siguiente semestre. Veamos qué pasa en el próximo año en esta parte de el presupuesto, si se ejerce, no se ejerce, o a última hora lo van a ejercer todo, o qué va a O si se lo pasar, lleva. o si se lo llevan a otros bolsillos. Pero bueno, si usted tiene alguna duda, alguna aclaración, algún comentario que desee realizar, los invitamos a que acudan a nuestras redes sociales. También tenemos habilitado un correo electrónico que es puenteopinion@gmail.com, donde de verdad nosotros sí escuchamos todas esas inquietudes, contestamos los correos y canalizamos todas esas inquietudes a las personas que deben de responder, en este caso aquí a las personas que nos acompañan. También nos encuentran en Facebook bajo el nombre Puente de Opinión y en Twitter como Opinión Puente. Yo los invito mucho a que de verdad participen, suscríbanse en estas redes sociales, porque eso va a hacer crecer este programa, que es en beneficio de todos ustedes, para saber qué temas son los que quieren que platiquemos, a quienes quieren que invitemos aquí al programa. E insisto, todo esto es por ustedes y para ustedes. No me resta más que agradecer obviamente aquí a Carlos Chávez, que nos acompañó, al doctor obviamente Abel Cruz, como siempre un honor estar aquí compartiendo la mesa con él, y bueno, agradecerles a ustedes televidentes que nos han sintonizado en un programa más de Puente de Opinión, exhortándolos a que vean todos los puentes de opinión que puedan, porque todo les va a dejar algo bueno para lo que estamos viviendo, estos cambios que estamos viviendo aquí en la 4T, por así decirlo. Y bueno, hay transmisiones que se están haciendo durante todo el tiempo aquí en Vibra TV, de verdad no se lo pueden perder, porque va a ser algo totalmente provechoso para todos ustedes. Y bueno, pues no me resta más que agradecer a la producción y deseándoles a ustedes que nos veamos próximamente. Muchas gracias.